Ok, buenas tardes muchachos. Ya tenemos un video donde el diodo funciona o lo estamos usando en corriente continua. Ahora vamos a usarlo ya en corriente alterna, que es una de las principales aplicaciones que tiene el diodo. Ya algunos detalles ya los omito porque ya los mencionamos. Entonces ahora tenemos una señal senoidal de este tipo. La vamos a hacer pasar a través de este circuito. Vamos a tener ahora nuestro ánodo del diodo de este lado y nuestro cátodo de este lado. Ya sabemos que para que nuestro diodo funcione debe estar polarizado directamente, es decir, voltaje positivo en el ánodo, voltaje negativo en el cátodo. Vamos a estar trabajando ahorita con un rectificador de media onda ideal y vamos a ver por qué. Vamos a tener ahora un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, en el cual vamos a llamarle T medio, de 0 a T medios al semiciclo positivo, y de T medios a T, pues ya para completar el ciclo, va a ser el semiciclo negativo. Vamos a ver qué más tenemos. Ok. Recordemos que estamos usando un diodo ideal que solo va a funcionar como un interruptor. En este caso nosotros estamos poniendo primero el semiciclo positivo, entonces estaría recibiendo el diodo positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Por esa razón entonces el diodo se encuentra polarizado directamente, y de acuerdo a lo que ya mencionamos en su funcionamiento de corriente continua, ahora nuestro diodo va a funcionar como un interruptor cerrado y va a permitir el paso de este semiciclo positivo completamente hacia la resistencia de carga, y entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Recordemos que por lo pronto el voltaje de entrada, el máximo, lo estamos utilizando hasta voltaje pico. Por ahí ustedes ya en los temas ya vieron qué es el voltaje pico. Si no, pueden remitirse al PDF que ustedes tienen para que lo vuelvan a revisar. Entonces, como es un interruptor cerrado, es prácticamente un alambre que tenemos desde aquí hasta acá y obviamente desde aquí hasta acá. Entonces ahora yo puedo, es más, les voy a dibujar aquí, digamos que la rayita, para que ahí vean en donde se está tomando el voltaje. Entonces recibe positivo de este lado el diodo en el ánodo, negativo por el lado del cátodo, y entonces idealmente es un interruptor cerrado y tenemos entonces el semiciclo positivo a la salida. Vamos ahora a ver qué pasa cuando trabajamos ya con el semiciclo negativo, o sea, esta parte, ¿sí? Quiere decir que ahora nos dejaría una polaridad negativo y positivo de este lado, que en este caso sería una polarización inversa para el ánodo, y una polarización inversa para el cátodo también. Entonces, como ya lo mencionamos en el funcionamiento en corriente continua, ahora el diodo funciona como un interruptor abierto, y entonces si aquí estaba mi voltaje, para que se note que es la misma conexión y no se pierdan, no se confundan, vamos a tener que, como mi interruptor está abierto, entonces ahora el voltaje en la resistencia, si nosotros lo tomamos en estos extremos, no vamos a tener voltaje. Es muy similar al caso de cuando nosotros prendemos y apagamos la luz en nuestra casa, en cualquier habitación. Entonces vamos a tener 0 volts
y como dijimos que estamos trabajando ahora con el semiciclo negativo, que sería de T medios a T, entonces por eso de T medios a T no vamos a tener voltaje. Cuando vuelve a suceder el semiciclo positivo, entonces ahora se repite el caso anterior y volvemos a tener el pulso acá. Para una mejor ilustración podemos tener ahora la imagen de abajo, donde a la salida tendremos voltaje pico, y entonces estaremos teniendo esta forma de onda. En el semiciclo positivo estaremos teniendo conducción del diodo, y es lo que estaremos viendo en la resistencia. Y aquí represento con líneas punteadas el semiciclo negativo, pero en realidad lo que estaremos viendo sería una línea en el eje del 0 volts, y esto es lo que saldría, o lo que nosotros podríamos medir con un aparatito por acá que tenemos ahí en el laboratorio, que vamos a probar más adelante, que se llama osciloscopio. Y bueno, este instrumento sí lo podemos usar en las simulaciones, lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto voy a dejar ahí este video. Vamos a ver un caso más real. Ahora ya tenemos otro componente que también viene por ahí descrito en su PDF. Échenle una leída, se llama transformador. No lo vamos a analizar muy a profundidad aquí solo lo vamos a ejemplificar, a manera de que nos demos cuenta de que tenemos en nuestros contactos en la casa, tenemos 110 volts, bueno, de 110 a 120 volts. Ese voltaje se maneja como RMS, va a pasar a través de un transformador, el cual nos va a hacer una reducción de ese voltaje dependiendo a los niveles de voltaje que necesitemos en nuestro circuito. ¿Sí? Nosotros en el celular, por ejemplo, necesitamos 5 volts para cargarlo. En nuestras computadoras portátiles varía un poco el voltaje, a veces son 19, a veces pueden ser menos voltaje o más voltaje. Pueden ser, incluso algunas viejitas funcionaban a 12 volts, dependiendo lo que vayamos a conectar de este lado del circuito. Por lo pronto solo nos interesa ver que tenemos nuestro transformador, nos está haciendo una reducción de voltaje de 110 volts RMS. Aquí podríamos manejar de nuevo RMS, pero para no confundirnos vamos a usar que ahora lo que nos está haciendo la reducción es a 10 volts positivos pico y 10 volts negativos pico. Recordemos por ahí que en su PDF explica un poco qué es el voltaje RMS, qué es el voltaje pico, qué es el voltaje pico a pico, incluso qué es el voltaje de corriente directa, que a pesar de que aquí es corriente alterna, también contiene cierto nivel que podemos considerar como voltaje de corriente directa. ¿Qué tenemos? Entonces, nuestro semiciclo positivo, ya vimos que es este que tengo en azul, es el primero que va a aparecer en nuestro, lo voy a poner aquí. Entonces, si es semiciclo positivo, voy a tener más menos. En este caso ya sabemos que mi diodo va a estar en conducción o en polarización directa, positivo con ánodo, los tengo los dos en azul, y negativo con cátodo. En este caso la polaridad que se presenta en la resistencia es negativo y de este lado positivo. Aquí ya empezamos a trabajar con algo más real, les decía, y es que ahora nuestro diodo va a ser un diodo de silicio
de características rectificador, y entonces ahora precisamente eso va a hacer que en ese diodo tengamos una caída de voltaje de 0.7 volts aproximadamente. Y ahora sí, como como tenemos nuestro semiciclo positivo, ya vimos que nuestro diodo está en conducción por estar polarizado directamente, entonces voy a tener a la salida en la resistencia mi semiciclo positivo, ¿sí? Pero ya mencionamos que en el diodo tenemos una caída de potencial de 0.7 volts, y entonces ahora ya nosotros podemos también realizar cálculos gracias a que conocemos este valor. Si nosotros tenemos nuestra formulita de voltaje de entrada, que es el que tenemos acá, va a ser igual al voltaje que va a haber en el diodo más el voltaje de la resistencia, principalmente porque ahora sí está conduciendo el diodo. Entonces podemos tener, ya que tenemos 10 volts del voltaje de entrada igual a 0.7 más el voltaje de la resistencia, y en este caso pues lo que podemos hacer, vamos a poder despejar nuestro voltaje de la resistencia, y ahora sí va a ser 10 volts. ¿Por qué? Porque la resistencia pasamos los 0.7 para acá, entonces me va a quedar 10 volts menos 0.7, 10 volts menos 0.7 volts. El voltaje de la resistencia va a ser igual a 9.3 volts. Con este valor de voltaje también ya puedo encontrar entonces el valor de la corriente en esa misma resistencia. Ya vimos por allá en otros ejercicios que corriente va a ser voltaje entre resistencia. Ya conozco el voltaje de la resistencia, ya también tengo el valor de la resistencia, aquí están 470 ohms, 9.3 volts, y esto me va a dar 19.8 miliamperes, que va a ser en este caso, este es voltaje, y voy a tener entonces una circulación de corriente por ahí. Y recordar que también me genera esta polaridad, más menos. ¿Por qué lo recalco? Porque más adelante en el rectificador de onda completa nos va a hacer falta tener presente ese dato de la polaridad. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora con el semiciclo negativo de este lado. Semiciclo negativo quiere decir ahora que yo voy a tener una polaridad menos más, y entonces se va a aplicar este menos al ánodo y este más al cátodo. Entonces mi diodo va a quedar polarizado inversamente, ya lo vimos en el ejemplo anterior, y ahora como el diodo queda polarizado inversamente, dijimos que ya tenemos un interruptor abierto. Entonces continuamos con nuestros cálculos. El voltaje de entrada sigue siendo el voltaje de entrada igual al voltaje del diodo, seguimos teniendo el voltaje del diodo. ¿Por qué? Porque es mi circuito, más el voltaje de la resistencia. Pero ahora hay un detalle, tenemos 10 volts del voltaje de entrada, aquí está. Bueno, en este caso relativamente podríamos decir que son menos 10 volts, tomando en cuenta que yo estoy usando el valor pico, igual al voltaje del diodo,
más el 0 volts de la resistencia. ¿Por qué 0 volts de la resistencia? Porque el diodo es un circuito abierto, y debido a esta característica de que el diodo es un circuito abierto, entonces ahora el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje del diodo, ¿sí? ¿Por qué lo puedo redibujar o puedo hacer un pequeño diagramita? Lo voy a hacer aquí abajo para que lo aprecien y no se confundan. Redibujando, digamos, si yo redibujo, voy a redibujar solo el secundario del transformador, aquí, ahí está. Ahora si vemos acá, yo tendría la resistencia yo tendría mi voltaje de salida. Solo lo estoy redibujando de una manera didáctica, podemos decir. Tengo el voltaje de salida, pero ahora si lo seguimos por acá, voy a tener aquí el ánodo del diodo, aquí sería el ánodo del diodo, y luego el cátodo del diodo, que dijimos que iba a estar abierto, cátodo del diodo. Entonces es una manera de ver por qué yo tendría que el BI es igual al BD, y entonces yo estoy teniendo el mismo voltaje aquí y el mismo voltaje acá, aunque entre comillas la resistencia queda aquí y pudiéramos pensar que hay una corriente aquí, en realidad no la hay, porque ya dijimos que esto es un circuito abierto, y entonces el voltaje se queda ahí. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer la prueba de un interruptor de los que tenemos en casa y medir el voltaje en el interruptor cuando el foco está apagado, nos vamos a dar cuenta que en ese interruptor debe de haber 110. Si nosotros medimos el voltaje cuando el foco está prendido, el voltaje en el interruptor será 0, porque ya es un circuito cerrado, y como lo dijimos anteriormente con el diodo, sería prácticamente un alambre. Entonces ahora sí, por ese motivo nos queda que el voltaje de entrada es igual al voltaje del diodo y el voltaje de la resistencia es igual a 0. Y entonces también eso mismo, pues no tendríamos corriente en la resistencia, porque me quedaría 0 volts entre el valor de la resistencia, y entonces pues ya nos queda una operación que no tiene mucho que ver con la ley de Ohm. Y entonces, como ya lo vimos en el caso anterior, la salida en el VO o en la resistencia de carga de 470 ohms sería una línea, y cuando se repite el ciclo, entonces volvemos a tener el semiciclo positivo. Cuando viene el semiciclo negativo, volvemos a tener una línea, y así sucesivamente hasta que nosotros desconectemos el circuito de la alimentación de alterna, sin olvidar que ahora ya no voy a tener el BP sino 9.3 volts, debido a que estos 0.7 volts son el voltaje del diodo cuando el mismo conduce. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Otro punto que se me estaba pasando es que nosotros acá en México no manejamos una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Recordemos que, lo voy a poner por aquí abajo, frecuencia es igual al inverso del periodo.
Entonces en este caso, bueno, nosotros estamos manejando 60 Hz acá con una frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener acá, de aquí a acá, el mismo periodo. De aquí, de este punto hasta acá, es un periodo y se va a estar conservando la frecuencia, porque va a estar tardando el mismo tiempo en presentarse este valor aquí y este valor acá. El mismo tiempo que se va a repetir, que fue lo que dijimos que es un periodo. Entonces eso hay que tenerlo también presente. Estamos trabajando con una frecuencia de 60 Hz porque estamos trabajando con nuestra línea de alimentación que viene desde afuera, 60 Hz. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la simulación de este mismo circuito. Vamos a ocupar cosas que ya habíamos estado utilizando. Aquí vamos a buscar una placa de pruebas. Puedo utilizar una mini placa. Voy a necesitar obviamente un diodo. Pueden observar que hay un diodo Zener y un diodo solo diodo. Vamos a ocupar el que es solo diodo. El Zener tiene otra función. Vamos a necesitar mi resistencia. Ok, vamos a rotar el diodo. Resistencia. Vamos a ocupar el que teníamos ahí en el circuito, que es de 470 ohms. Del diodo no me da ningún otro parámetro. Ahora lo que voy a ocupar en lugar de un transformador va a tener que ser un generador de función. Aquí está. Vamos a poner por acá generador de función, circuito, y ahora voy a ocupar mi osciloscopio para que ustedes vean el funcionamiento. Voy a poner aquí para que se logre distinguir. Acá. Ahí está. Es lo que necesito. El valor de la resistencia ya lo cambié. Muy bien. Voy a pesar de que el generador de funciones tiene polaridad, me va a sacar la señal de corriente alterna como lo hemos estado trabajando. No crean que porque le pongo un color y me marca aquí positivo y negativo, solo me va a entregar positivo y negativo. No, me va a entregar las dos formas de onda. Entonces vamos a marcar aquí el generador, lo vamos a mandar en función seno. Desfase le vamos a dar 0. Amplitud estamos trabajando con 10 volts. Frecuencia estamos trabajando a 60 Hz, ya lo mencionamos, y con eso tenemos. Ahora vamos a conectar nuestros elementos.
cuadritos, rojo. Ay, perdón, negro. Ay, entonces me equivoqué. Negro. Y el rojo. Sí. Y nada más para dejar un cuadrito. Ok. Vamos a encender la simulación. Y uy, ya sé qué pasó. Me falta ahora tiempo por división. Sería el tiempo que va a valer una división. Aquí va a valer un milisegundo cada cuadrito. También hay que ajustarlo para que lo podamos ver. Bueno, si queremos apreciarlo mejor, ponemos 10 y ahora sí nosotros podemos apreciar que tenemos 60 Hz, 10 volts. Esto es el desfase. Tenemos una señal senoidal. Si nosotros queremos ver la señal que está entrando, vamos a quitar esta. Ahí, entonces ahí tendríamos ok nuestra señal. Tiempo por división 10 volts, perdón, tiempo por división 10 milisegundos. Quiere decir que de aquí a acá va a haber 10 milisegundos y así sucesivamente. Si yo le pongo menos, le vamos a poner 5 para que 5 no nos lleve 1 5. A ver si detengo la simulación. Tengo la simulación, iniciamos. Ahora sí se aprecia mejor. 5 milisegundos por división. Y tenemos la entrada. Vamos a detener la simulación. Vamos a observar la salida. Y ahora podemos observar cómo se está rectificando de media onda. ¿Sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos. Quedamos entonces que son 5 milisegundos. Cada cuadrito son 5 milisegundos. O sea, cada división son 5 milisegundos. Y para arriba también tenemos, en este caso, ya el voltaje que vamos a estar midiendo. Y así podemos ya simular. ¿Qué pasa ahora si yo volteo el diodo? Vamos a ver si yo lo volteo. Antes de que yo lo eche a andar, me gustaría que hiciéramos como en Dora la Exploradora y les pregunto qué creen que pase. Ya se contestaron. 1, 2, 3, 4, 5. Ya se contestaron. Bueno, ahí va la respuesta. Entonces ahora estamos dejando pasar la señal del semiciclo negativo, porque volteamos nuestro diodo. Bueno, por ahí al final lo ponen en los comentarios para ver por qué lo hace. Quiero que me digan por qué lo hace. Vamos a dejarle ahí y échenle ganas, muchachos. Nos vemos para la próxima.